Sí, me dicen porque ya ahora ya yo no los veo. Adelante, ahora sí ya. Muy bien, Ya la gracias. vemos. Mire, Nelly Jiménez, como bien me presentaba el doctor Oscar, profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, adscrita a la División Académica de Ciencias Biológicas y actual encargada del herbario UJAT, de la colección de plantas vasculares, bióloga de profesión por la misma Universidad Juárez y doctora en Ciencias en Sistemática por el Instituto de Ecología. Pues bien, la plática que les voy a presentar se trata sobre investigaciones que hemos llevado a cabo en varias zonas de la cuenca del río Usumacinta y también una pues recopilación, una integración de muchos de los trabajos que se han estado haciendo tanto por mí y anteriormente. Pues bien, escogimos la vegetación riparia y acuática de este río y vamos a empezar definiendo la vegetación riparia o ribereña como una franja estrecha, aunque puede ser de amplitud variable, que queda al margen de los ríos, arroyos, lagunas y humedales en general. La vegetación asociada a estas franjas puede estar formada tanto por elementos arbóreos, arbustivos o herbáceos, es decir, puede llegar a ser muy heterogénea. Y lo que las une es que presentan características fenológicas y de composición que es distinta a la vegetación terrestre. Entonces se trata de un ecotono entre la vegetación terrestre y acuática. En un sentido menos estricto, le llamaremos vegetación ribereña, justamente a cualquier formación vegetal que crezca en las márgenes de los cuerpos de agua o sus llanuras de inundación. Esta vegetación es muy importante porque presta numerosos servicios ecosistémicos. ¿No? Lo primero es que proporciona sombra, ayudando a mantener la temperatura, un microclima, incluso la temperatura del agua, contribuye a la oxigenación del agua, además de que con los elementos de la vegetación, las hojas, las ramas, flores, frutos, semillas, le da materia orgánica al cauce del río y esto constituye un recurso alimentario para los organismos acuáticos. Pero un aspecto muy importante de la vegetación de riberas es que incide o puede llegar a incidir sobre la forma del cauce, ya que limita la erosión de las orillas, además de que aumenta la complejidad misma y tanto de la margen como la calidad del agua. Y hablando de cambios globales, cambios climáticos, y sobre todo en una zona como el sureste mexicano, que está, decía Heike que le llamaba la atención que éramos como de extremos, ¿no? Ambientes acuáticos, ambientes secos, pero es que en Tabasco es lo que hay, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque la vegetación ribereña en las llanuras de inundación puede llegar a limitar la cantidad de agua retenida durante las crecidas. Y entonces eso hace que disminuya la velocidad de escurrimiento aguas abajo, lo que de alguna manera regula esas inundaciones o esas crecidas de los ríos. Pues bien, el río Usumacinta, que como sabemos está ubicado al sureste de México y no es el más grande, como decía alguien, nuestro presidente, pero sí es el más caudaloso de México. Esta gran cuenca del río Usumacinta abarca una extensión de alrededor de 7.7 millones de hectáreas y el cauce principal prácticamente recorre casi unos 800 kilómetros desde su nacimiento en Guatemala, en la Sierra de los Cuchumatanes, en la Sierra Madre, ingresa al territorio mexicano por la selva lacandona, cruza Chiapas y llega a Tabasco, hasta donde se une con otro gran río, que es el río Grijalva, en la zona denominada Tres Brazos, unos 20 kilómetros antes de salir al Golfo de México. Entonces, en un sentido estricto, esto formaría, este gran delta, pues, formaría una sola cuenca, ¿no? Este delta también incluye al río Palizada, que es un ramal que corre y desemboca hasta Laguna de Términos de Campeche. Entonces, podría ser una gran cuenca, pero los procesos y sobre todo la intervención antropogénica que han tenido ambos ríos, los dos más grandes, Grijalva, Usumacinta, son muy diferentes. Entonces, lo que tomamos básicamente para este trabajo es el cauce principal de este río. Como pueden ver, la mayor parte de la cuenca queda en Guatemala.
México posee más del 40% y una muy pequeña proporción se encuentra en Belice. Por sus características físicas, por la altitud, por la hidrología, por el relieve, esta cuenca del Usumacinta se ha dividido en 3 sectores, como este mapa que presento, que es elaborado por Natura en México. La cuenca alta tendría un 30% de toda la extensión, la cuenca media alrededor del 50% y la cuenca baja, que prácticamente es saliendo de las montañas, de la selva lacandona, hay un cañón en el río Usumacinta y bajando del cañón básicamente se adentra en la planicie tabasqueña. Esta zona, saliendo de la parte media del río, es muy interesante porque forma una red de lagunas antes de adentrarse a lo que sería el gran delta del Usumacinta. Otra característica importante de este río, Usumacinta, es que se considera bien conservado en México. Hay muy pocos ríos vivos en México y el Usumacinta es el único que desemboca al Golfo de México y mantiene ecosistemas saludables. Esto en gran medida es porque se han erigido alrededor de 10 ANPs en las riberas, justamente en la cuenca y en las riberas del río Usumacinta, ¿no? En conjunto, todas estas ANPs, desde Chiapas hasta la desembocadura en Tabasco y Campeche, mantienen cerca de 1,5 millones de hectáreas bajo protección. La mayor parte de estas áreas naturales protegidas pues están en la parte media del río. Y solamente la del cañón del Usumacinta parece un poco desligada, está entrando entre la parte media y la parte baja. Parece desligada, pero es que del lado de Guatemala hay otra gran reserva, la reserva del Lacandón, que mantiene prácticamente un corredor biológico con todas estas áreas protegidas de la cuenca media. Y hasta abajo encontramos las más grandes, las 2 áreas muy extensas que en conjunto abarcan cerca de 1 millón de hectáreas. Claro que aquí se toman en cuenta la parte lagunar. Si quitáramos esa parte lagunar y nos quedáramos con la parte terrestre, pues tendríamos alrededor de 600,000 hectáreas de humedales básicamente protegidas, bajo protección. Pues bien, en este gran territorio, las comunidades vegetales que crecen en las riberas del río Usumacinta, sobre todo en la parte media, se han registrado los llamados bosques de galería o selvas medianas y altas perennifolias, pero esto de la parte media hasta el cañón del Usumacinta. Hacia la cuenca baja encontramos asociaciones con dominancia marcada también de selvas, pero con 1 o 2 especies en particular, lo que les da una fisonomía característica y, bueno, un nombre común, ¿no? Por ejemplo, los pucteales, que son selvas medianas, inundables, dominados por Terminalia buceras, o los tintales, que están dominados por el palo de tinto, Ametoxylon campechiano, los sausales, sujetos a inundación frecuente de Salix humboldtiana. Encontramos palmares, encontramos manglares y un tipo de vegetación característico de la zona, que es vegetación secundaria, ¿no? O los acaguales, como se le llama. Hay otros, como los gusanales, dominados por una leguminosa, Longocarpus hondurensis, o los tucuyales, Piticelobium lanceolatum. También encontramos, sobre todo, de la cuenca baja y media, alrededor de las lagunas, comunidades arbustivas, como el matorral inerme inundable, dominado por el muco. La formación se le llama mucalería, que es Dalbergia brownie, varias dalbergias, 3 especies de dalbergia, los julubales, dominados por Bravaceae berlanderiana, o aquellos dominados por otro tipo de vegetación, que es el llamados guayabillales, ¿no? Que son una rubiácea, cefalantos occidentales. Entonces forman asociaciones casi puras, dominadas por unas especies en particular.
También encontramos matorral espinoso inundable, conocido como zarzales, ¿no? Las de Mimosa pigra, que son matorrales casi impenetrables. También es frecuente encontrar Almacaerium falciforme, la uña de gato, que estos son trepadores, ¿no? Y llegan a cubrir gran parte del dosel. Hacia la cuenca baja encontramos una gran diversidad de asociaciones herbáceas, que esto lo definió bastante bien Novello, que fue quien estudió más a fondo esas comunidades de la cuenca baja del Usumacinta. Encontramos estas herbáceas están dominadas mayormente por las enraizadas emergentes, ¿no? La mayoría de las especies herbáceas que encontramos allí pertenecen a este gran grupo, pero las asociaciones más frecuentes que forman grandes extensiones pues son los cibales de Claudium mariscus, los carrizales, los popales de Thalia geniculata o los tulares o espadañales neales de Tifa dominguensis. También encontramos las enraizadas de hojas flotantes hacia prácticamente el Nifea ampla es de amplia distribución, junto con Nifoides indica. En el caso de Nelumbo lutea, lo encontramos más hacia ese sistema lagunar formado por la desembocadura del cañón del Usumacinta, saliendo de la parte media. También encontramos las asociaciones de hidrófitas enraizadas de tallos postrados, que su característica es que justamente los tallos son flotantes, flotan sobre el agua y de esta manera se van dispersando, ¿no? Encontramos muchos pastos, formaciones de pastos que tienen esta forma de crecimiento, las onagráceas, los villas, varias especies que en este caso sus raíces son las que son globosas y flotantes. También encontramos las hidrófitas enraizadas sumergidas, esto hacia la cuenca baja, ¿no? Los cintillales, que se les llama, de Balaisneria americana, Cabomba paliformis. Encontramos a las hidrófitas libremente flotadoras, virio acuático, que es una especie, como todos sabemos, invasora y que pues genera muchos problemas a lo largo de la cuenca, básicamente. Pero encontramos a otras, como las azolas y las albinias, ¿no? Básicamente todas estas se comportan como invasoras. También encontramos, sobre todo en las lagunas, hidrófitas libremente flotadoras, como utricularias, najas. Tenemos mucha formación de najas. Por ejemplo, en las lagunas se ven manchones negros a la mitad de las lagunas. Si hacemos un acercamiento, vemos que prácticamente son asociaciones puras de najas. Pues bien, en toda esta diversidad de ambientes y de la revisión de herbarios, tanto en físico como virtuales, y colectas propias que hemos trabajado allí básicamente desde hace 10 años, estamos trabajando. Hemos conjuntado un total de 10.124 especímenes que representan alrededor de 1.298 especies, donde las más importantes, o los grupos más diversos, pues son las angiospermas. Y aquí encapsulamos todas, ¿no? Las monotiledonias y todos los demás grupos, muy pocas gimnospermas y algunos helechos. Básicamente las angiospermas representan más del 96% de la diversidad encontrada en estos grupos. Aquí también voy a hacer otra acotación. Todos estos justamente son especímenes. Aquí no registramos la literatura, es decir, listados que no tenían espécimen asociado de herbario o que no fue revisado. En este caso no fue registrado en este listado, en este inventario. Entre las familias más diversas, aquí encontramos a las fabáceas, ¿no? Con 157 especies, seguido de ciperáceas, y bejucos, como las convolvuláceas, ¿no?
Y los géneros más diversos, pues ciperáceas, ¿no? Es un gran género y que básicamente también forma asociaciones enormes, pastizales, en forma de pastizales, y que bueno, es lo esperado básicamente en los estudios florísticos tanto de la región, son las familias como más representativas. Pero una parte importante dentro de todo esto es que la mayoría de esas especies reportadas son herbáceas, cercano a un 60% casi de herbáceas y un 16-17% de árboles. También tenemos un buen conjunto de plantas trepadoras, un 8%, y varias palmas. Aquí les muestro algunas formaciones básicamente de ciperáceas, ¿no? Eleocaris, que forman manchones, sobre todo hacia la desembocadura de Laguna de Términos. Pero un aspecto relevante de esta diversidad es que la mayoría de las especies son nativas, ¿no? Encontramos menos del 5% de plantas introducidas. Aquí estamos conscientes de que puede haber cierto sesgo, porque los botánicos a veces tendemos a no colectar las plantas introducidas. Aquí, al menos en las colectas más recientes que hemos hecho, pues nos traemos todo justamente para observar el estado, cómo está el estado del ecosistema. Muchas, al igual que pasa en dunas, aunque hay especies de amplia distribución, ¿no? Pero son nativas. En cuanto a la conservación, encontramos que en esta cuenca encontramos 27 especies que están listadas en la NOM. La mayoría de ellas se concentran en la cuenca baja del Usumacinta y 10 especies de ellas están en la cuenca media. 3 especies son compartidas, pero la gran mayoría de ellas. También resalta que encontramos varios árboles que están como protegidos. Algunas especies son endémicas de la región. Hay un bajo endemismo en la región debido seguramente a que son corredores no solamente con Guatemala, Chiapas, Campeche, sino con toda Centroamérica. Pues bien, nuestro trabajo, que aún está en proceso, porque es una cuenca bastante grande, y además lo que resalta también es que al interior de cada uno de los ramales, por ejemplo, los arroyos que alimentan los ríos, pequeños ríos que alimentan a los Usumacinta, ahí hay una gran diversidad y una heterogeneidad, al igual que encontraron el grupo de Julia Carabias y Meli en la Lacandona. Esos arroyos son en estructura y en composición diferentes a la cuenca principal. Entonces, son necesarios estudios puntuales realmente para ver la diversidad o tener el registro de la diversidad de la flora vascular ribereña y en zonas poco estudiadas o de difícil acceso. Ha estado, todos sabemos, la selva lacandona, pues es una zona que ha estado hasta cierto punto en conflicto. Por otro lado, también la inseguridad y sobre todo en el área petrolera, que es la Pantanos de Centra, Laguna de Términos, a veces es muy difícil la colecta. Pero bueno, allí es donde están los ecosistemas más conservados. Y aunque la cuenca en general tiene una buena conservación, también hemos visto que en los últimos años hay una transformación drástica y podemos ver cada vez más paisajes formados por pastizales o aquellos dedicados a monocultivos, como las palmas de aceite, ¿no? Como los cultivos de hule o incluso de eucalipto, ¿no? También estamos monitoreando en este caso la presencia de especies invasoras, además de las que ya hemos registrado. Hasta el momento no hemos encontrado nuevas, pero sí especies nativas que se comportan como invasoras. Y resaltar que el papel de las ANPs ha sido claro en la conservación de este tipo de vegetación en la cuenca del Usumacinta, que
pues ahora con el cambio de uso de suelo, especies, bueno, aquí sí, especies invasoras, en este caso acuáticas, como el pez diablo, también ha socavado la diversidad de las riberas, ¿no? Porque por su conducta tiende a degradar las orillas de los ríos, lo que hace que también la vegetación riparia esté en riesgo. Y bueno, por el momento es todo. Nelly, muchas gracias. Gracias. Gracias por tu presentación, Nelly. ¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos tiempo para varias preguntas para Nelly, o que nos platique un poquito más, que se fue rapidito. Sí, es que a veces con esta modalidad virtual me pierdo en el tiempo. Claro. Pero bueno. Sí, por favor, levanten la mano que si tengan alguna pregunta, o en el chat. Lo que me llamó muchísimo la atención, Nelly, es pues tu área de trabajo. O sea, es impresionante ese río. Y también, bueno, pues lo que mencionabas de que atraviesa varias costas. Ahora, es un sistema, pues, digamos, bastante tropical. No sé con relación a, y caudaloso, no sé con relación a otros hábitats riparios de ríos, así, no, bueno, igual de lagunas. Podamos encontrar semejanzas entre la vegetación y, digamos, de los ríos del norte del país, o lagunas, más allá de las propias, digamos, adaptaciones de las plantas al ambiente. O sea, me refiero a cambios en la florística o algo así que podríamos observar en México, porque pues hay estos sistemas en todos lados, claro, en distinta magnitud y superficie, como tú mencionabas, ¿no? Y dinámica, pero no sé si pensando en Aridoamérica y Mesoamérica, ¿no? Por ejemplo, como regiones florísticas, podríamos encontrar cosas diferentes. Gracias, Nelly. Sí, pues bueno, con todas sus diferencias, pero la vegetación riparia comparte características, ¿no? Por ejemplo, que sea plantas que crezcan muy bien sobre suelos fértiles, como son las orillas de los ríos, ¿no? Entonces, fisiológicamente tienen como más similitud, quizá florísticamente no, porque dependen mucho de la matriz, ¿no? En la que están. Lo que sí es que son muy diferentes las que están en las riberas de las que están hacia tierra adentro, ¿no? hacia la parte terrestre, ¿no? Pero fisiológicamente creo que sí podemos encontrar muchas coincidencias entre las plantas, la fisiología de las plantas, de donde sea, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos estudios de riberas en España, y puedo encontrar muchas semejanzas, pero en composición de especies, esta sí es más característica de toda la zona de sureste, Mesoamérica, ¿no? Por eso decía, no hay muchos endemismos, es una zona que no se destaca por los endemismos porque están compartidas. Básicamente, cuando crecen los ríos, se forma ese sistema lagunar que a veces en la temporada de estiaje se secan, pero en los ríos incluso hay comunicación entre lagunas. Esta comunicación entre lagunas pues llega básicamente la gran reserva de plantas que le decía Novelo, ¿no? Del área mesoamericana, que es Pantanos de Centra, Laguna de Términos, que forma una continuidad incluso con lagunas de Guatemala y hasta Centroamérica. Podemos llegar, por ejemplo, hay una especie muy particular, se llama una euforbiácea, Phyllanthus fluitans. Tabasco es el único estado de la República donde está registrado el Phyllanthus, y lo volvemos a encontrar hasta Panamá, la misma especie. Entonces, eso pues nos señala
esa comunicación que hay biogeográfica, ¿no? Sí, sí, increíble. Sí. Gracias, Nelly. Eduardo, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, gracias, Oscar. Nelly, me tuve que salir un ratito de tu plática por hacer una llamada a Jaike para atender esos problemillas que tuvimos. Pero me quedé, si no lo dijiste, o me gustaría hacerte esa pregunta, ¿no? Ya ves que los botánicos generalmente somos un poco medio desorganizados a la hora de nuestras colectas, es decir, nos vamos y colectamos y se acabó. Entonces, ¿cuál es el diseño de muestreo que tú tienes pensado hacer? Porque no puedes recorrer toda la cuenca, ¿no? Ni cada uno de los ríos, sería como imposible. Esa es una. Si tienes planeado o diseñado algún método en particular, y sobre todo porque podemos seguir viendo a la gente que hace ecología y después hacer esas comparaciones bien bonitas que hacen en cuanto a la diversidad que se encuentran en sitios, ¿no? Y la otra es, justo ahorita que estabas platicando de cuando se inundan, pues cómo considerar, o sea, cuánto considerar de la vegetación que sea riparia. Es Bien, decir, sí. del río hasta dónde es ripario. Sí, básicamente la ripario es básicamente como la franja, ¿no? Pero en este caso sí tomamos, y sobre todo hacia la cuenca baja, esas llanuras de inundación. Prácticamente Tabasco se inunda y todo llega a ser inundable, con lagunas, ya sea temporales o más fijas, que se forman. Entonces sí, la limitación es esa. Básicamente, con el diseño de muestreo, y por eso las colectas, que tendría que verlas, y decía, no de listados, no, porque sí tomaban mucho en cuenta las indicaciones de la etiqueta. Esto de que, ok, a la orilla del río, 10 metros a la orilla del río, bueno, está bien. ¿Sobre qué tipo de suelo? Entonces, entre más información tenga la colecta, pues bueno, esa la toma en cuenta. Si nada más dice río Usumacinta, como lamentablemente esas colectas históricas de Matuda, de Lundel, que todos sabemos que decían pues, río Usumacinta, pues aunque sean registros que pudieran ser muy interesantes, pues ya no los consideraba, ¿no? Entonces, por eso como que se limita bastante. Y tienes razón, difícilmente podemos hacer muestrear todo el río, pero bueno, sí nos vamos fijando en las diferentes formaciones vegetales que se visualizan, es decir, hacer recorridos y visualizar las diferentes formaciones vegetales. En este caso presenté lo florístico. Sí hemos estado incursionando en la parte ecológica, ¿no? Es decir, ya hacer muestreos específicos con área y en formaciones también específicas, aunque ha sido bastante difícil porque sobre todo selvas altas, selvas medianas no es tanto problema. El problema son en las áreas lagunares, que no se puede tener acceso en época de secas porque hay una capa de fango enorme que no deja hacerlo, y en la temporada de lluvias pues solamente en cayucos, ¿no? Aún así hemos tratado de hacer algunos estudios, sobre todo en este tipo de matorrales que no existen. La mayoría de los estudios ecológicos de la cuenca baja pues están dirigidos al manglar, ¿no? Que es una selva bastante, si lo vemos en comparación con sus peculiaridades, porque también en la parte de inundación, las raíces, es complicado, pero es bastante noble en comparación de las comunidades arbustivas como los zarzales impenetrables, espinosos, o la mucalería, que créeme que hemos tratado de hacer censos en el mucal y lo hemos dejado por una razón. Creo que no podríamos delimitar el área, hacer los cuadrantes sin destruir la propia vegetación, porque tendríamos que entrar con machete, abriendo, prácticamente diseñando nuestro cuadro. Entonces, si nuestro afán, además de conocer, es conservar, pues ya le alteramos tremendamente ahí a la mucalería. Entonces, lo hemos intentado de todas las maneras, y no hemos logrado una metodología para hacer estructura en esos matorrales, ¿no? Entonces, es bastante difícil. Hemos estado tratando de diseñar un muestreo, pero digamos que con rigor científico no sería lo más representativo, ¿no? Entonces, habría que diseñar otro tipo de
de cosas, o bien dejarlo, porque si no lo destruimos. Y bueno, realmente estos estudios también han salido porque prácticamente desde que empecé mi carrera profesional, ¿no? Trabajaba en la selva lacandona, justamente haciendo recorridos en vegetación secundaria, estos acahuales que son cada vez más constantes. Y pues aprovechaba para muestrar en la margen de los ríos, ¿no? Entonces, realmente pues, tengo colectas, en realidad, como de hace 20 años, ¿no? Entonces, de ahí se ha formado todo ese conjunto de datos que son las que estamos manejando, además de los herbarios, que son importantísimos. Y como digo, entre más información tenga la ficha de colecta, pues más útil es para usarlo en este tipo de trabajos. Últimamente, como tú dices, hay que hacerlo puntual. Hemos estado trabajando más bien como con propósitos de restauración de las riberas, ¿no? Y ahí sí son unidades de muestreo bien delimitadas, pero en unos puntos muy específicos de la margen del río, ¿no? Es mucho tiempo. Muchas gracias, Nelly. Están bastante interesantes esos estudios ahí. Nelly, tenemos a la mano ahora con la comunicación en Internet sitios donde podamos encontrar listados y claves taxonómicas para identificar especies riparias o de lagunas. O te preguntamos a ti. Bueno, no, o sea, a lo mejor algo, pues con mucho detalle, pues sí te vamos a preguntar, pero así pensando en lo que decía Eduardo, que uno va al río y colecta, y no sé qué. Y a ver, aquí en mi teléfono, ¿dónde le pico para que me diga cuál es? Sí, No, pues. pero no sé si hay estudios nuevos, ¿no? Que luego no tenemos conocimiento porque no estamos en el área y nos facilitan la vida. Específico para humedales, algo así, como que no hemos encontrado mucho. Afortunadamente, como bien dices, con los recursos tecnológicos, lo que sí he visto es que este grupo que hace el FAMEX tiene varias claves para regiones específicas, ¿no? Entonces, al menos sí tiene algunas de humedales, pero del centro de la República. Justamente con un alumno, un tesista de licenciatura, estábamos haciendo la clave digital para la zona de pantanos de Centla, pero las monocotiledóneas, que son más de 300 especies, ¿no? Entonces, sí hemos tratado de hacer esto para ponerle también imágenes, que sería muy interesante y muy importante ponerlo al alcance de todos. Entonces, esperemos que se concrete esa tesis y al menos monocotiledóneas de pantanos de Centla podría estar disponible. Sí, gracias, Nelly. Tenemos Gracias. aún tiempo para Perfecto. Para algunas preguntas, o si te quieres extender en algo, Nelly, o dar alguna consideración para que nos invites a Tabasco o a recorrer tu río. Pues, ¿Qué proyectos activos tienes ahorita? Bueno, sí. Además Ahorita, de que nos mostraste así tan grandototote, ¿no? no, es como la recopilación de varios, ¿no? Ahorita estamos terminando un proyecto que a lo mejor a Heike le va a interesar, que es la flora acompañante de las plantaciones de palma de aceite, porque que se está financiado por CONACYT, debido a la expansión y a que se proyecta de este cultivo, tanto en Tabasco como en Campeche, porque pues el gobierno federal y los estudios han mostrado que esas son áreas potenciales de mayor potencial para producción de palma de aceite. En Tabasco no tenemos, digamos, quizá tanta controversia, porque pues el paisaje ya está bastante degradado, ¿no? Primero por potreros, platanares, y muchas de las zonas que se han estado usando para establecer nuevas plantaciones
han sido en terrenos justamente de potreros o platanares reconvertidos o abandonados. En la zona de Campeche, alrededor de Laguna de Términos, ahí sí hay una deforestación enorme, ¿no? Entonces, estamos haciendo este trabajo sobre esta flora acompañante y específicamente sobre el río Usumacinta, pues sí, estamos proyectando con investigadores del Centro de Cambio Global hacer justamente estrategias de restauración, tanto en la cuenca media como en el cañón del Usumacinta. En la cuenca baja, pues también lo proyectamos, pero pues ha habido recortes presupuestales y debido a la dificultad técnica misma que significa trabajar en esos humedales, pues lo dejamos. Ahora solo tenemos estrategias de restauración en la parte de la selva lacandona y en la parte del cañón del río Usumacinta. Y claro, todos invitados, es un río enorme que da para que todos nos pudiéramos ayudar, sobre todo por esto, finalmente. Prácticamente todas las civilizaciones se han formado alrededor de los ríos, ¿no? Este no es la excepción. Y además es un río que es un río muy limpio, es un río que tiene una calidad ambiental enorme, que se han estudiado en otros organismos como peces, moluscos, insectos acuáticos, la calidad del agua, a diferencia del otro gran río, que es el Grijalva, que está intervenido por muchas presas. Entonces es un río que prácticamente pues, está muerto, ¿sí? Pero el río Usumacinta es un río que nutre todo el sureste y que todavía tiene una buena capacidad y está en estado de conservación aceptable. Entonces ese río hay que cuidar. Claro. Oye, y pensando en nuestra región, en Tabasco particularmente, ¿cómo están los estudios botánicos en tu área, riparia, o pantanos? Me refiero a si hay gente trabajando, en dónde. Ubicamos la Universidad de Tabasco, pero ¿dónde más? ¿Cómo estamos en eso, en el factor recurso humano? Sí, pues hay pocos centros de investigación, que es una cosa que hace falta. Está el Centro de Cambio Climático, que es de la UNAM, pero está establecido aquí en Tabasco, y ellos también han estado trabajando sobre todo en esta cuenca del Usumacinta, en diversos aspectos de ecología. A veces también el EPOMEX, que está en Campeche, pues ha incursionado sobre todo en la zona de Laguna de Términos. Pero sí, no es una comunidad muy grande los botánicos en Tabasco, ¿no? Y además algunos ya se nos han jubilado. Y prácticamente pues en el herbario UJAT pues sabemos quizá como 4 personas, algunos específicos para mangle, ¿no? Y otros digamos de manera general, como su servidora, ¿no? Que atendemos como varias áreas porque pues no hay pues muchos investigadores y las plazas para ocupar pues tampoco se han suscitado, ¿no? Entonces sí es como complicado porque estamos como un poco, hasta cierto punto un poco aislados, ¿no? Está la gran masa en la península de Yucatán, que hay un grupo muy fuerte, están los del centro de la República, pues está Tabasco, ¿no? Que está un poco en medio de todo, ¿no? Sí. Sí tenemos alguna comunicación, pero sí, no es una comunidad muy grande, lamentablemente. Esperemos que haya alumnos, haya que se están formando, hay alumnos de maestría, hay alumnos de doctorado, que esperamos pues vayan a fortalecer en algún momento estos estudios allá en Tabasco. Muchas gracias, Nelly. Ahora sí estamos en el tiempo. Gracias a te agradecemos ustedes. muchísimo que hayas participado, que nos hayas mostrado ese gran río y parte de lo que tú estás trabajando. Pues muchas felicidades.